alcohol. Bien, y miren qué importante es abordar este tema. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol y por eso nosotros tenemos al experto, el doctor Otoniel Sánchez, el doctor Otto, como nosotros le decimos de cariño, para hablar un poco al respecto. Nos acompaña de parte de FOSalud y por supuesto para entender que el alcohol puede dañarnos. El alcoholismo es una enfermedad también y que sin duda alguna tal vez no lo vamos a prohibir en su totalidad, doctor, pero sí entender que hacerlo de mala forma o de manera irresponsable nos puede tener muchas consecuencias. Claro que sí. Y qué bonito es tocar temas siempre de salud y bienestar, y hoy justamente en conmemoración del Día Mundial sin Alcohol. Y cuando hablamos de alcohol y alcoholismo, muchas personas que dicen, mira, pero tú eres alcohólico, se ofenden. Dicen, no, pues yo no soy vicioso, si yo no soy mala persona. Y realmente tendríamos que llegar a entender que así como cuando nos enfermamos de una gripe, nos enfermamos del estómago, del corazón, de los pulmones y buscamos ayuda porque no nos podemos curar solos, no somos médicos, así debemos de entender que el alcoholismo es una enfermedad crónica. Y cuando hablamos de enfermedad crónica, las enfermedades crónicas tienen dos características. Son de progresión lenta y de larga evolución, es decir, progresión lenta es que comienzan de a poquito. Eventos importantes como una boda, 15 años, alguna reunión familiar o Navidad, que son eventos que no ocurren todas las fechas, sino son eventos importantes y como acompañamiento de esos eventos hay alcohol. Entonces, al ser progresivo, después puede pasar que ya se van acumulando otras fechas, ya puede ser solo fines de semana, después de fines de semana no, que martes o que jueves, y si no, todos los días. Entonces al final progresivamente va aumentando la cantidad. Y muchas veces en el consultorio los pacientes dicen, mire, mi esposa me trae, pero va a creer que yo soy alcohólico si yo antes me tomaba 6 cervezas y quedaba parqueado. Pero ahora me tomo la caja completa y yo estoy tranquilo. Y lo que ha creado el paciente en ese momento se llama tolerancia. Requiere mayor cantidad para lograr el mismo efecto que antes lo provocaba una cantidad muy pequeña. Entonces, si hoy vemos el alcoholismo como una enfermedad, creo que vamos a lograr hacer conciencia para que las personas busquen ayuda. Yo creo que eso es bien interesante, ¿verdad? Porque lo mencionábamos en la mañana, el alcohol no simplemente hace efectos horrendos dentro de nuestro organismo, sino que también en nuestra vida. Hablemos un poco, doctor, de qué es lo que daña el alcohol dentro de nuestro organismo y cómo lo va haciendo de manera gradual. Quisiera contestar esta pregunta con lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida. Recuerdan que en la escuela dominical o en clases de iglesia nos decían que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Sí. Y Dios es como tal, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esas 3 cosas hacen la deidad divina, Dios. Así es el ser humano. El ser humano como persona está formado por 3 cosas. Y eso yo lo entendí a lo largo de la carrera de medicina y estudiar el tema de adicciones. Y yo entiendo que el ser humano está compuesto por el cuerpo, obviamente la parte orgánica, la parte biológica. Está compuesto de la parte psicológica, la mente. Y está también compuesto por la parte social o las relaciones sociofamiliares. Entonces, una persona que usted la ve de frente y usted la analiza, esta persona está formada por el cuerpo, por la mente y por las relaciones sociofamiliares. Y no hay ninguna otra enfermedad que las adicciones que dañan al ser humano en sus 3 esferas. O sea, las consecuencias del alcoholismo dañan el cuerpo. Es la base de alrededor de 62 enfermedades, sí. Desde cáncer de faringe, laringe, gastrointestinales, enfermedades como tal, cardiovasculares, enfermedades como cirrosis hepática, que son enfermedades que se desarrollan por el consumo de alcohol. Daña la parte biológica, el cuerpo, pero también daña la mente, creando dependencia. Y justamente definimos las adicciones como una dependencia física, psicoemocional a la sustancia. Entonces la persona ya no está consumiendo por sentirse bien, está consumiendo por no sentir los efectos negativos de no tener la sustancia dentro de su cuerpo, ya cuando hablamos del síndrome de abstinencia o la resaca del siguiente día. Y daña también las relaciones sociofamiliares.
Entonces una persona que consume alcohol, que no puede medir el límite, deterioró las tres esferas, deterioró la parte biológica con la cantidad de enfermedades que va a desarrollar, deterioró también la parte mental con la dependencia que crea, con los daños funcionales y estructurales que da en el cerebro, y también daña las relaciones sociofamiliares, y hemos visto personas que nacen en cuna de oro, con mucho dinero, pero terminan por consecuencia del alcohol en la calle. Entonces, realmente es una enfermedad tan desagradable que puede dañar a la persona en todas sus áreas de la vida. Sí, es muy triste porque así como usted menciona, luego nosotros si empezamos con el alcohol, con poco que sea, que a veces nos dicen, ¿verdad? Uno va a ir queriendo más, y el alcohol es una droga y es algo que muchas personas no quieren aceptar. Claro. Hay muchas personas que no lo ven así, o ahorita que me escucharon que dije que el alcohol es una droga, muchos se quedan como... Mentiras. Tampoco. Y sí es una droga. Claro que sí. Y de hecho podemos dividir las drogas en dos, o una clasificación general, en drogas legales y drogas ilegales. Entonces cuando hablamos de drogas todos pensamos que son las drogas ilegales como la marihuana, cocaína, todas drogas que pues se comercializan de manera ilegal. Y al encontrar un policía, alguien que lleva esa droga, pues es detenido. Pero usted puede llevar alcohol en su vehículo y no lo detienen. ¿Por qué? Porque es una droga de tipo legal. Y debo de hacer una aclaración a todos los televidentes que realmente no existe una diferencia entre cuál droga, legal o ilegal, es menos riesgosa consumirlo o es menos dañina. Ambas, las legales y las legales dentro de ellos el alcohol y también el tabaco, ambas tienen consecuencias muy negativas en el ser humano. De hecho, saben que si sumamos las muertes a nivel mundial de las personas que consumen alcohol, representan más de 3 millones de muertes al año por consecuencias relacionadas, por muertes a consecuencia del consumo de alcohol. Entonces es complicado. Y hay otra droga legal que también causa muertes. La vez pasada estuvimos platicando sobre el tabaco y causa más de 8 millones de muertes al año. Si suman 11 millones prácticamente en menos de un año, nuestro país, nuestro pequeño pulgarcito, desaparecería si sumamos todas las muertes. Qué lamentable, ¿verdad? Terrible. Es algo bien delicado también de tratar. Doctor, ¿podemos definir quién sería un alcohólico? Porque muchas personas dicen, yo solamente los fines de semana tomo, o yo simplemente tomo cuando tengo alguna fiesta, pero tal vez cuando tiene esa fiesta o en los fines de semana llega a un límite que no se acuerda de nada, se levanta y ha tenido muchos problemas. Entonces, realmente, ¿quién es un alcohólico? ¿Es una persona que toma todos los días o a partir de qué momento se le cataloga a alguien como alcohólico? Saben que el diagnóstico de alcohólico o de alcoholismo generalmente lo sospecha o lo diagnostica, aunque sea empíricamente, la familia, por 3 cosas. Uno, el aumento de la frecuencia, aumento de la cantidad, que son importantes, pero la más importante de todas es la pérdida del control. Es decir, alguien que no puede controlar el inicio. Sabe que va a iniciar, pero no sabe cuándo va a terminar. Entonces ahí tenemos las personas que inician pues viernes y pasa el lunes y todavía están con los efectos del alcohol, o se ausentan o llegan tarde al trabajo, tienen problemas laborales. Al final, la pérdida del control es la característica principal para mencionar si alguien realmente ya tiene problemas de alcoholismo. Podríamos hablar, doctor, de esas enfermedades crónicas que causa también el alcohol, porque vemos que el alcoholismo es una enfermedad y genera más enfermedades, como la obesidad, por ejemplo, y muchas otras. Claro que sí. De hecho, al ser una enfermedad crónica, también está acompañado de una cantidad de enfermedades que están a consecuencia del mismo consumo de alcohol. Dentro de ellas el cáncer. Saben que el alcohol como tal, como uso medicinal, lo ocupamos para desinfectar. Sí. Desinfectamos superficies, desinfectamos piel. Cuando vamos a inyectar, utilizamos alcohol. Entonces el alcohol realmente esteriliza, pero también daña. Al dañar la mucosa, desde el que entra a la boca, el esófago, llegar al tubo digestivo, causa cáncer. Y también se ha visto
Es decir, es una sustancia que puede ser cancerígena. Y no solamente cáncer a nivel del tubo digestivo superior, sino también se ha visto que puede llegar a desarrollar cáncer de mama. Entonces es importante tomar en consideración que si usted consume alcohol, pues también tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer. También de desarrollar otro tipo de enfermedades. Recordemos que las calorías que el alcohol produce no son calorías que el cuerpo pueda utilizar como energía. Como energía, al final la termina acumulando y se acumula como grasa. Entonces, por eso las personas que consumen alcohol tienden a tener un peso mucho mayor con respecto a los que no consumen. Entonces, al desarrollar obesidad, sobrepeso, conlleva también al desarrollo de otras enfermedades como hipertensión arterial, como diabetes. Es como una bola de nieve cuando va rodando desde la cima, cada vez que rueda se vuelve más grande, y entre más consume, más enfermedades puede ir desarrollando. Por eso dijimos que al final son alrededor de 62 enfermedades relacionadas justamente al consumo de alcohol. Entonces sí es bastante alarmante. Sí, además de la salud mental, ¿verdad? Cómo el alcohol también repercute en esto y cómo da tantos malos efectos. Accidentes de tránsito también que son causados por el alcohol. Es bien lamentable darnos cuenta en nuestro país, si nos ponemos a hablar de lo más cercano y lo más reciente, cómo muchas personas bajo efectos del alcohol han hecho trato irresponsable en nuestras calles. Incluso hemos visto en este caso personas que han andado en sentido contrario en las calles y yo tuve la lamentable de ver a quienes incluso se reían como de esa persona porque como que regada se puede. No es algo gracioso realmente, no es algo para que uno lo tome con humor, es una irresponsabilidad total, porque yo creo que el hecho de que el doctor también esté con nosotros acompañándonos, yo le decía al principio, doctor, no es como prohibir en su totalidad tal vez el consumo de esto, pero sí también a ser responsables y a estar conscientes de las consecuencias que esto genera también en muchas personas y que logren captar lo mal que hacen también a la sociedad. Sin duda alguna, imagínense que los televidentes que en este momento están viendo la entrevista y puede ser en la oficina, puede ser en casa, puede ser en un comercio, independientemente del lugar donde usted se encuentre viendo esta entrevista. Y a la par de usted hay alrededor de 4 o 5 personas. Y todas estas 4 personas o 5 personas consumen alcohol. No todas las personas desarrollan alcoholismo. Es decir, no todas las personas que consumen alcohol van a terminar siendo alcohólicos. 1 de cada 4 sí. Entonces es lamentable porque usted no sabe si va a terminar siendo usted esa persona que no va a poder medir el límite, que va a perder el control y que ya va a depender de la sustancia para sentirse bien. Y saben que muchas personas inician consumiendo sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol, porque es socialmente aceptado, pero hay incluso una predisposición genética para la que las personas podrían llegar a ser alcohólicos. Y si una persona nunca ha consumido alcohol, esa persona está completamente aislada. Pero si esta persona tiene esta predisposición genética y lo prueba una sola vez, activamos el gen y la persona pues lo va a buscar la siguiente vez por los efectos que tuvo, que es un efecto inicialmente de desinhibición. Al principio de consumir, la persona que se siente, es que yo cuando tomo siento que soy más alegre, que las personas se ríen de mis chistes, ya puedo hablar con personas que probablemente cuando no, pues no lo hago. Es que si no tomo no la paso bien. Igual. Entonces, parte del tratamiento incluso es entender que yo puedo ser feliz sin el alcohol. Que mi felicidad, que mis actos con mi familia, con mis amigos, con las actividades, yo puedo lograr la felicidad sin el consumo. Doctor, y es muy importante para ir finalizando también dar estas últimas recomendaciones y qué puede hacer una persona que está sufriendo de alcoholismo, o la familia también, qué puede hacer para poder ayudarle. Es bastante importante que podamos entender que la persona tiene que estar consciente de su problema. Es decir, el primer punto, y es el más importante de todos, es que se debe de reconocer que hay un problema. Si no se reconoce que hay un problema, puede ir a terapia.
puede ir a tratamiento, puede ir a terapia grupal, de familia, pero si él reconoce, si él todavía no termina de reconocer que lo que está pasando en su vida con el consumo no representa un problema como tal, pues el resto va a ir cuesta arriba, va a costar mucho. Entonces el primer paso es tomar la humildad y decir, no, yo realmente aquí tengo un problema. El siguiente punto importante es reconocer también que uno solo, con sus propias fuerzas, va a llegar el momento que solo no va a ser capaz uno de seguir y sobrellevar la situación. Siguiente, obviamente, si yo entiendo que yo solo no puedo, necesito buscar ayuda. Y el punto quizás, y ahí ya entra Fosalud como parte del tema de prevención y tratamiento de adicciones, si la persona ya reconoció que tiene un problema, que por sí sola no puede con el problema y quiere buscar ayuda, entonces se le ofrece el abanico de oportunidades, en este caso con los centros de prevención y tratamiento de adicciones. Fosalud contamos con 7 centros. En el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana encontramos un centro. Del lado más oriente encontramos en San Miguel, también en el Hospital San Pedro de Usulután, en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, y en San Salvador hay 3, en el Hospital Rosales y en el Hospital Psiquiátrico, y también en la Casa de Recuperación La Esperanza en Cuscatancingo tenemos un centro de prevención y tratamiento de adicciones. Entonces, buscar ayuda. Y el último, que yo creo que ya es cuesta abajo cuando ya se ha pasado con lo anterior, y ese es el mayor acto de humildad, es dejarse ayudar. Sí, así tiene que ser. La verdad que usted, si nos está viendo y es una persona que cumple con las características de una persona alcohólica, va a haber muchas diferencias cuando usted busque esa ayuda. Va a ver cómo incluso la familia puede llegarse a unir mucho más, cómo usted va a ver a bien todo a su alrededor luego de encontrar esa ayuda. Y qué bueno que nuestro país cuenta con Fosalud para que usted pueda acercarse, y si usted también tiene un familiar y necesita ayuda de ver cómo usted puede acercarlo a Fosalud, pues comuníquese con ellos. Los contactos también están apareciendo en pantalla, el 2528-9727, para que ahí puedan contactarse. Y por supuesto el doctor Otoniel Sánchez, que él es socioterapeuta en drogodependencia, ¿así se dice? Así es. Ok, perfecto, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Sus redes sociales, doctor, si necesitamos también con la ayuda de un especialista. Con mucho gusto, pueden buscarnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram y también en Facebook como Fondo Solidario para la Salud, @Fosalud. Estamos prácticamente en todas las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y vea la importancia, ¿verdad?, de esta enfermedad. Aunque de verdad algunas personas no la quieran aceptar, es momento de hacer un cambio y de darse cuenta cómo está afectando en su vida y en su organismo. Muchísimas gracias, doctor. Con esto nosotros vamos a continuar con